Isabela Fuentes decide huir de Madrid a un destino poco conocido, donde cree que puede empezar su vida de nuevo. Sin embargo, durante el viaje en tren, un encuentro inesperado con un hombre misterioso lo cambia todo. En el camino, secretos del pasado, identidades ocultas y sorprendentes giros y vueltas convierten tu escape en un viaje de autodescubrimiento y redención. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Eran las 11:52 p.m. cuando Isabela cruzó la concurrida estación de Atocha en Madrid. El último tren a Santa Esperanza saldría en unos minutos, y tuvo que abordar antes de que se le escapara el valor. La maleta en su mano derecha se sentía más pesada de lo que realmente era. Tal vez por el peso simbólico de lo que llevaba dentro, una vida entera reducida a unas pocas pertenencias, una despedida apresurada, una historia que ya no quería contar. En su mano izquierda, el billete arrugado, comprado unas horas antes. Una decisión impulsiva pero necesaria. El altavoz anunciaba la última llamada del tren R-127, con destino a Santa Esperanza. El corazón de Isabela martilleaba contra su pecho. El billete era de ida. Pasó por el torniquete, esquivando a los pocos pasajeros que aún circulaban por el andén. El viento frío de la noche se filtraba a través de las grietas de la estructura de hierro y vidrio de la estación, helándole la piel. Su mirada escudriñó el tren que tenía delante, con las ventanillas iluminadas y los vagones desgastados por el tiempo. Respiró hondo y subió los escalones del coche 6. El interior estaba casi vacío. Unos pocos asientos ocupados por pasajeros somnolientos, una pareja susurrando en voz baja en la parte trasera del coche y un hombre con sombrero leyendo un periódico. Eligió un asiento cerca de la ventana, con la esperanza de que la oscuridad del exterior reflejara menos el torbellino de pensamientos que llevaba dentro. El tren se sacudió ligeramente antes de empezar a moverse. Era oficial. Se iba. Isabela cerró los ojos por un momento, sintiendo el movimiento rítmico de las pistas. Pero la sensación de alivio duró poco. Alguien la estaba observando. Se dio cuenta de la presencia incluso antes de girar la cabeza. Esa inexplicable intuición de ser observado, un escalofrío repentino en la nuca. Lentamente, abrió los ojos y apartó la mirada del coche. Y fue entonces cuando lo vio. Sentado unas filas más adelante, al otro lado del pasillo, un hombre con un ojo atento la miraba fijamente con una leve sonrisa en los labios. Vestía un abrigo oscuro y en las manos sostenía un libro cerrado, como si hubiera interrumpido la lectura solo para observarlo. Isabela apartó la mirada rápidamente, fingiendo no darse cuenta. Pero era imposible ignorarlo. Su presencia le resultaba extrañamente familiar, aunque estaba segura de que nunca lo había visto antes. El tren continuó su viaje hasta la madrugada. Pero Isabela sintió que, de alguna manera, ese viaje apenas comenzaba. El tren avanzó atravesando la oscuridad del amanecer, el sonido de las vías resonaba como un reloj invisible que marcaba el paso del tiempo. Isabela trató de ignorar la presencia del hombre, pero la sensación de ser observada no desapareció. Respiró hondo y, con un movimiento disimulado por el rabillo del ojo, lo analizó mejor. El hombre parecía tener poco más de 30 años, tal vez un poco más. Ojos oscuros y profundos, rostro marcado por expresiones que sugerían a alguien acostumbrado a observar, a escuchar más que a hablar. Su abrigo negro lo hacía aún más enigmático. Se dio cuenta de que ella lo estaba mirando y, para su sorpresa, sonrió levemente. No era una sonrisa cualquiera, sino una que tenía un significado oculto. ¿Vas a Santa Esperanza? Su voz rompió el silencio entre ellos, firme pero sin prisa. El corazón de Isabela se aceleró. Por un momento, dudó en responder. Sí. Se limitó a decir, mirando hacia la ventana. Curioso lugar para un viaje a esta hora de la noche. La frase tenía algo más. Como si supiera más de lo que debería. Ella frunció el ceño y se volvió hacia él, ahora sin disimularlo. ¿Y por qué sería eso curioso? Se encogió de hombros, inclinándose ligeramente hacia adelante, como para acortar la distancia entre ellos. Normalmente, los que van a Santa Esperanza en esta época no están presosamente en un tour. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Isabela. ¿Y tú? ¿Vas allí también? El hombre se tomó un momento para responder. Luego asintió lentamente. Algo así. La vaga respuesta la molestó aún más. Apoyó el libro en su regazo y,
con un gesto tranquilo, pasó los dedos por la gastada cubierta de cuero. Isabela trató de ver el título, pero la columna vertebral estaba frente a él. «Te ves nervioso». Él la observó, sin quitarle los ojos de encima. «Y pareces muy interesado en mí». Volvió a sonreír. Pero esta vez, no fue una sonrisa amistosa. No diría que interesado. Solamente, curioso. La respiración de Isabela se hizo más corta. Sabía algo. ¿Pero qué? Miró hacia otro lado, fingiendo que no le importaba, pero dentro de ella, algo estaba en alerta máxima. Pase lo que pase, no dejaría que este hombre entrara en su mente. El tren continuó su curso, y el vagón parecía cada vez más pequeño. La incomodidad entre Isabela y el extraño hombre del coche 6 parecía crecer a cada momento. Se cruzó de brazos, mirando hacia la oscuridad más allá de la ventana. El reflejo del cristal mostraba su propio rostro tenso y, un poco más atrás, la figura de Gabriel Montoro, que seguía observándola como si fuera una pieza de un rompecabezas que ya sabía armar. Necesitaba calmarse. Respiró hondo y decidió que lo ignoraría durante el resto del viaje. Pero entonces, escuchó pasos en el pasillo. «Buenas noches, caballeros. Entradas, por favor». El inspector del tren, un hombre de mediana edad que vestía un uniforme azul oscuro, entró en el vagón, revisando los boletos de los pocos pasajeros que viajaban en ese momento. Isabela metió la mano en su bolso, tanteando sus pertenencias. El bolsillo lateral, donde había dejado el billete, estaba vacío. Su estómago se hundió. Abrió su bolsa y rebuscó en los compartimentos, con el corazón acelerado cuando el inspector se acercó. La nota no estaba allí. No puede ser, pensó, sintiendo que el pánico crecía. Estaba absolutamente seguro de que lo había guardado allí. El inspector llegó a su asiento y esperó. «¿Su nota, señorita?» «Yo tengo». Su voz salió vacilante. «Solo un momento, debo haberlo puesto en otro lugar». Le temblaban las manos mientras hurgaba en el bolso y en los bolsillos del abrigo. Nada. El inspector arqueó una ceja, empezando a perder la paciencia. «Sin boleto, tendré que pedirte que te bajes en la próxima estación». Antes de que Isabela pudiera protestar, una mano se extendió a su lado, sosteniendo un pedazo de papel doblado. «Aquí está». Se quedó paralizada. «Gabriel». El inspector tomó la nota, la analizó rápidamente y asintió. «Muy bien, señorita. Que tengas un buen viaje». Y se dirigió al siguiente pasajero. El silencio pesaba en el aire. Isabela se volvió lentamente hacia Gabriel, quien la miraba con una media sonrisa, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y misterio. «¿De dónde sacaste eso?» Su voz sonó aguda. Hizo girar el libro entre sus dedos, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Lo dejaste caer». «No lo dejé». Entrecerró los ojos. Sabía que no lo había dejado. Inclinó ligeramente la cabeza. «Tal vez olvidaste dónde lo pusiste». Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No fue posible. Sabía dónde había puesto la nota. Gabriel la observó unos instantes más antes de volver a abrir el libro, como si nada hubiera pasado. Isabela, sin embargo, sabía que algo muy extraño estaba sucediendo allí. El paisaje exterior pasaba como un borrón sombrío bajo el cielo del amanecer. El tren siguió su curso, e Isabela sintió que, con cada kilómetro recorrido, algo dentro de ella se movía. Necesitaba sacarse a Gabriel de la cabeza. Esa historia de la nota le molestó, pero decidió que no le prestaría más atención. Lo que importaba era el destino, Santa Esperanza. Un hombre que, hasta hace unas horas, parecía solo un refugio lejano. Pero ahora, algo parecía estar mal. Cuando el tren hizo su primera parada después de Madrid, Isabela notó un letrero luminoso en el andén vacío: «Bienvenidos a Cuenca». Se le revolvió el estómago. Conocía ese nombre. Conquense. Fue donde sus abuelos vivieron durante un tiempo cuando ella era una niña. Un pequeño detalle, casi insignificante, pero que le provocó un escalofrío. Casualidad, trató de convencerse a sí mismo. Pero entonces llegó la siguiente parada. Y el otro. Pueblos conocidos, nombres que resonaban en algún lugar enterrado en su memoria. En algún momento,
Se dio cuenta de que no era solo una sensación. Ya había hecho ese viaje antes. Sus ojos vagaron por el coche, inquietos. El aire se sentía más pesado y el sonido de las ruedas sobre los rieles resonaba dentro de su cabeza. Lo cierto es que no eligió Santa Esperanza por casualidad. Su cuerpo lo sabía antes de que su mente lo admitiera. Al otro lado del pasillo, Gabriel cerró el libro y cruzó las piernas. ¿Está todo bien, Isabela? Se congeló. ¿Cómo supo su nombre? Su corazón se aceleró, pero trató de mantener la calma. ¿Te dije mi nombre? Su voz sonó más tensa de lo que le gustaría. Gabriel alzó una ceja, como si lo hubieran atrapado en medio de un juego al que se estaba divirtiendo. Es posible que lo hayas escuchado cuando le entregaste la nota. O tal vez simplemente lo sé. Isabela sintió que el tren temblaba levemente al entrar en un túnel. La oscuridad del exterior solo los reflejaba a ellos dos, sentados frente a frente, como piezas de una historia que aún no entendían del todo. Giró la cara, tratando de alejar ese sentimiento. Pero sabía que, de alguna manera, iba a volver a un pasado del que había escapado durante muchos años. Y que Gabriel Montoro sabía mucho más de lo que decía. El tren continuó su viaje hasta altas horas de la madrugada, e Isabela sintió que cada estación que dejaba atrás tiraba de un hilo suelto de su memoria. Trató de ignorar las coincidencias, pero la sensación de que estaba siguiendo un camino predestinado era cada vez más fuerte. Necesitaba una distracción. Abrió su maleta en el asiento de al lado y comenzó a hurgar en su ropa, en busca de un abrigo más cálido. El vagón se sentía más frío que antes, o tal vez era solo el escalofrío constante que había sentido desde que había abordado. Fue entonces cuando lo vio. En el fondo de la maleta, escondido bajo su ropa, había un cuaderno de cuero envejecido. Se le apretó el pecho. Ese diario. Pasó su mano temblorosa por la cubierta, sintiendo la textura desgastada del tiempo. Estaba segura de que no lo había visto en años. ¿Cómo llegó allí? Su corazón latía con fuerza cuando lo abrió. La letra era suya. Eso era innegable. Pero a medida que pasaba las páginas, sentí un peso creciente en mi pecho. Las palabras parecían lejanas, como si pertenecieran a otra persona. Y entonces, encontró un nombre. M. Ella frunció el ceño. ¿Quién fue M? Pasó unas cuantas páginas más. Había frases sueltas, fragmentos inconexos. Te prometo que volveré. Guión bajo. M siempre supo todo antes que yo. Guión bajo. Santa Esperanza guarda lo que he tratado de olvidar. Guión bajo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cerró el diario con fuerza. No recordaba haber escrito nada de eso. Sus dedos apretaron la piel del diario, como si pudiera darle respuestas. Pero en ese momento, la única certeza que tenía era que necesitaba averiguar quién era M. Al otro lado del coche, Gabriel Montoro observaba. Y por la pequeña sonrisa en la comisura de sus labios, parecía saber exactamente lo que acababa de encontrar. El tren disminuyó bruscamente la velocidad, lo que provocó que los pasajeros miraran a su alrededor confundidos. No debería haber una parada ahí. Al menos, no uno que estuviera en el itinerario. Isabela levantó la vista de la ventana y vio el letrero iluminado por una luz parpadeante. Repentinos. Un nombre que no significaba nada para ella. Pero de alguna manera, sonaba familiar. La estación parecía abandonada. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, los bancos de madera desgastados y no había nadie en la plataforma. Ni un alma viva. Como si esa parada hubiera sido olvidada por el tiempo. Sintió un escalofrío involuntario. A su lado, Gabriel cerró tranquilamente el libro y observó la estación con otros ojos. Como si supiera exactamente dónde estaban. Deberías bajar las escaleras. Su voz rompió el silencio. Isabela se volvió hacia él, incrédula. ¿Qué? Gabriel mantuvo su expresión serena. Algo me dice que allí encontrarás lo que buscas. Sintió que su corazón se aceleraba. ¿A qué te refieres? ¿Cómo puedes saber lo que estoy buscando? Sonrió levemente. Sabes que tienes que irte. Puedes sentirlo. Isabela volvió a mirar la plataforma desierta. Todo su cuerpo le decía que no confiara en él. Pero al mismo tiempo,
Había una parte de ella que quería averiguar por qué ese nombre parecía resonar en algún rincón olvidado de su memoria. El altavoz del tren emitía un ruido amortiguado. Parada técnica. 2 minutos. 2 minutos. Ese fue el momento en que tuvo que tomar una decisión. Se aferró con fuerza al diario que aún estaba en su regazo y se levantó, sintiendo que le temblaban las piernas. Dio un paso vacilante hacia la puerta. Luego otro. Y cuando finalmente pisó la plataforma de Repentance, sintió que un peso invisible caía sobre sus hombros. Como si ese lugar la estuviera esperando. Detrás de ella, Gabriel estaba sentado mirando. Y antes de que se cerrara la puerta, dijo en voz baja, casi como un susurro perdido en la noche: «Bienvenidos de nuevo». El tren comenzó a moverse de nuevo, dejando a Isabela sola en el andén desierto de Repentance. El silencio a su alrededor era casi absoluto, interrumpido solo por el viento cortante de la madrugada. Debería sentirse asustada. Pero, curiosamente, no lo hizo. De alguna manera, estar allí se sentía bien. El letrero oxidado sobre ella se balanceó ligeramente, crujiendo con el viento. Repentino. Ese nombre. ¿Por qué me resultaba tan familiar? Sus ojos recorrieron la pequeña estación abandonada. Las paredes desgastadas, el suelo cubierto de hojas secas, un viejo banco de madera todavía firmemente en su lugar. Sintió que su corazón se aceleraba cuando notó algo grabado en el respaldo del asiento. Palabras rayadas en la madera, envejecidas por el tiempo. Se acercó lentamente, arrodillándose para leer. Prometo que volveré. M. El aire abandonó sus pulmones de repente. M. El mismo nombre que figuraba en su diario. Su mente daba vueltas. No sabía lo que esperaba encontrar allí, pero definitivamente no era eso. Ahora te acuerdas, ¿verdad? La voz detrás de ella hizo que todo su cuerpo se congelara. Se dio la vuelta lentamente. Gabriel Montoro. Él estaba allí, de pie a pocos metros de ella, como si hubiera emergido de la oscuridad misma. Su abrigo se balanceaba ligeramente con el viento nocturno y su mirada era más intensa que nunca. ¿Deberías estar en el tren? Su voz salió débil. Esbozó una pequeña sonrisa. Nunca dije que me quedaría. Isabela sintió la sangre palpitar en sus sienes. ¿Quién demonios era este hombre? Dime la verdad. Preguntó ella, apretando el diario contra su pecho. ¿Qué sabes de mí? Gabriel dio unos pasos hacia adelante, pero mantuvo la distancia. Su mirada, por primera vez, no parecía burlona. Parecía triste. Ya has estado aquí antes, Isabela. Las palabras flotaban en el aire como un eco. Abrió la boca para responder, pero su mente dio vueltas demasiado rápido. Su mirada volvió a la inscripción en el banco. Prometo que volveré. M. Entonces, como si algo se hubiera desbloqueado dentro de ella, comenzaron a surgir destellos de recuerdos. Un pequeño pueblo en el campo. Calles empedradas. Una plaza con un kiosco de música blanco. Risas infantiles al atardecer. Y un niño. Sintió que le faltaba el aliento. Santa Esperanza. El nombre salió de sus labios casi como un susurro. Ella ya había vivido allí. El viaje no fue solo una escapatoria. Era un regreso. ¿Y Gabriel? Ella lo miró, con el corazón palpitante. ¿Quién eres tú, Gabriel? Él sostuvo su mirada por un momento, antes de responder. Esa no es la pregunta correcta, Isabela. Su voz era suave, pero tenía un peso inmenso. La pregunta correcta es: ¿quién es M? Y en ese momento, lo supo. El pasado estaba volviendo. Y no tenía forma de escapar de él. El viento frío atravesó la estación abandonada de Repentance, pero Isabela ya no sentía el frío. Solo sentía el peso de las palabras de Gabriel. La pregunta correcta es: ¿quién es M? El corazón le martilleaba en el pecho. Recuerdos revueltos se arremolinaban dentro de su mente, tratando de encajar. Infancia en Santa Esperanza. La promesa olvidada. El nombre grabado en el banco. Ella entrecerró los ojos, mirándolo fijamente. ¿Sabes quién es M, verdad? Gabriel bajó un poco la cabeza,
como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Simplemente no lo sé. Alzó la vista. Soy M. Isabela dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe invisible. No. Derecha. Eso no tiene sentido. Jadeó en busca de aire, tratando de reorganizar sus pensamientos. M era un recuerdo lejano, un nombre garabateado en un diario perdido. No podía ser él. Estás mintiendo. Gabriel mantuvo su expresión serena, pero había algo en sus ojos. Un dolor silencioso. Quería decírtelo antes, pero sabía que no lo creerías. Te olvidaste de mí, Isabela. Pero nunca te olvidé. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esto es una locura. ¿Te acuerdas de la promesa? La pregunta quedó en el aire, y algo dentro de ella se rompió. De repente, como una presa que se rompe, los recuerdos comenzaron a regresar. 2 niños corriendo por calles empedradas. Una plaza con un kiosco de música blanco. Las risas se mezclaban con el sonido de las campanas de la iglesia. Y finalmente, 2 pequeñas manos entrelazadas. Cuando seamos grandes, nos iremos de aquí juntos. ¿Lo prometo? Lo prometo. Isabela tragó saliva. Ella recordó. Pero algo andaba mal. No puede ser él, M desapareció. Gabriel asintió lentamente. He desaparecido por ti. Pero siempre supe dónde estabas. Los ojos de Isabela brillaban con una mezcla de conmoción e indignación. Entonces, ¿por qué nunca me has buscado? El silencio de Gabriel fue la única respuesta. Cerró los ojos por un momento, tratando de procesarlo todo. Cuando los abrió, su voz salió más baja, casi un susurro. Me has seguido todo este tiempo. Se pasó la mano por el pelo oscuro, suspirando. Nunca supe cómo acercarme. Hasta hoy. Isabela sintió un nudo en la garganta. El extraño en el tren nunca fue un extraño. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer con esta verdad. Pero supe que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual que antes. El tren finalmente cruzó los límites de Santa Esperanza, disminuyendo la velocidad a medida que se acercaba a la pequeña estación. El amanecer tiñó el cielo de tonos anaranjados, pero la belleza de ese momento no le trajo paz a Isabela. Su pecho estaba revuelto. La revelación de Gabriel todavía resonaba en su mente. Era M. El chico que un día la tomó de la mano y le prometió que estarían juntos. El amigo que, sin explicación, desapareció de su vida, dejando solo el vacío de una promesa incumplida. Y ahora estaba allí. El tren se detuvo con una sacudida, devolviéndola a la realidad. Los pasajeros comenzaron a moverse, recogiendo sus maletas, bajando al andén. Pero Isabela no se movió. No sabía qué hacer. Si se bajaba de ese tren, significaría enfrentarse al pasado que había pasado años tratando de olvidar. Mirando a esa ciudad y a los recuerdos enterrados. Enfréntate a Gabriel y exige respuestas que parecía reacio a dar. Pero si seguía huyendo, ¿a dónde iría? Como si percibiera su vacilación, Gabriel se sentó a su lado. Esta vez, su expresión era diferente. No había más misterios ni enigmas. Solo una mirada sincera y vulnerable. Tienes una opción, Isabela. Su voz era baja, casi un susurro. Apretó los puños. ¿Y qué pasa si sigo mi camino? ¿Y si se va? Gabriel la observó durante un largo momento antes de responder. Te dejaré ir. El tren emitió un silbido agudo, anunciando la última llamada para desembarcar. El pecho de Isabela se apretó. Sería tan fácil seguir huyendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito afuera rompió el silencio de la estación. Se volvió bruscamente hacia la ventana. En el andén, un hombre corría desesperado, saludando al tren. Su rostro estaba distorsionado por el pánico. Ayuda, necesitamos ayuda. Los pocos pasajeros que se habían bajado se detuvieron, confundidos. El jefe de estación se acercó, tratando de entender qué estaba pasando. El fuego. La casa cerca de la plaza. Hay gente dentro. A Isabela se le heló la sangre. La plaza. El corazón de Santa Esperanza. Antes de que pudiera pensar,
ya se había levantado. Su cuerpo se movía por instinto. No podía simplemente ignorarlo. Gabriel la tomó del brazo. ¿Quieres ir? Su pregunta era más profunda de lo que parecía. Ella lo miró y vio la verdad en sus ojos. Si me bajara de ese tren ahora, no habría vuelta atrás. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Y entonces, sin más dudarlo, tomó su decisión. El aire de Santa Esperanza olía diferente. No era solo el aroma amaderado de las casas antiguas o la frescura de la mañana lo que estaba en el horizonte. Era el olor del pasado volviendo a la vida. Isabela corrió por las calles empedradas sin pensar. Los gritos seguían resonando en la estación mientras ella y Gabriel se dirigían hacia la plaza. La casa estaba en llamas. Las llamas anaranjadas lamían las ventanas de la Casa Blanca al final de la calle. La gente estaba agitada, tratando de controlar el fuego con cubos de agua, pero fue inútil. La estructura amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Y fue entonces cuando lo escuchó. El llanto de un niño. Isabela se detuvo bruscamente. Se le apretó el pecho. «Hay alguien ahí adentro», gritó. Antes de que Gabriel pudiera detenerla, ella corrió hacia la casa. El calor era sofocante. El humo le quemaba los ojos, la garganta. Pero en medio del caos, vio la pequeña silueta acurrucada en la esquina de la habitación. Una niña, de no más de 5 años, temblando de miedo. Isabela avanzó sin dudarlo. «Ven conmigo, querida. Todo estará bien». La niña sollozó y estiró los brazos. Isabela la atrajo hacia ella, envolviéndola con fuerza, y luego corrió de regreso a la salida. El techo comenzó a crujir por encima de ellos. Hubo segundos antes de que todo se derrumbara. Una mano fuerte emergió en medio del humo. Isabela. Gabriel. Sin pensarlo, ella tomó su mano y, con un fuerte tirón, los tres salieron de la casa segundos antes de que las vigas cayeran detrás de ellos. El aire fresco golpeó su cara como un puñetazo. Los gritos de alivio resonaron cuando la niña fue entregada a su madre, que lloraba de gratitud. Isabela cayó de rodillas, tratando de recuperar el aliento. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa. Un despertar. Gabriel se arrodilló a su lado, con el rostro cubierto de hollín y los ojos fijos en los de ella. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?» Ella lo entendió. No regresó a Santa Esperanza solo para huir. No por azares del destino. Volvió porque siempre perteneció allí. Porque, en el fondo, había algo que terminaba ahí. Los ojos de Gabriel brillaban con una emoción que no podía nombrar. Pero él sabía cómo sentir. Se acercó para ayudarla a levantarse. Dudó un segundo antes de aceptarlo. A lo lejos, el tren seguía esperando en la estación, listo para partir. El mismo tren que la llevó hasta allí. Ella lo miró y luego volvió la mirada hacia Gabriel. Y en ese momento, supe qué camino elegir. Ya no tenía que huir. Estaba en casa. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.